Pues estamos de nuevo con ustedes, queridos oyentes, como todas las semanas en la segunda parte de la Pica en Flandes, tratando temas monográficos que tienen que ver con la familia cívico-militar. Y en esta ocasión se va a tratar por parte del coronel don César Colins un tema, yo creo, muy interesante, de la historia de España, un periodo pues, decisivo, glorioso y también trágico, como es la guerra a la independencia. Adelante, mi coronel, por favor. Me gusta rememorar este episodio de la historia de España porque nos revela a nuestra nación cuando todavía estaba vertebrada y los españoles creían en ella. El asunto ocurrió así. Napoleón y sus consejeros se equivocaron de medio a medio con España. En primer lugar, fueron unos miserables, porque España estaba aliada con la Francia del consulado y del directorio. No tenía más remedio para defenderse de Inglaterra, que ambicionaba la América española y había adoptado una actitud agresiva contra nosotros de aquí y contra nosotros de América. Había atacado Buenos Aires, que había sido eficazmente defendida por los propios porteños, acaudillados por Liniers, que era español, pero bueno, fundamentalmente los porteños defendieron la América española de los ingleses. Cuando apareció por Bayona la familia real, el rey Carlos IV, la reina María Luisa, el príncipe de Asturias Fernando, luego Fernando VII, y el amigo entrañable, entre comillas, Godoy, pues Napoleón se formó una idea equivocada de los españoles. Nos juzgó por estos representantes reales, estúpidos, malévolos, incultos y serviles. Y pensó que la invasión de España era pan comido. Se creyó la propaganda francesa antiespañola, que llevaba tiempo circulando por el vecino país. Tomó lo que era propaganda por realidad y así le fue. A toro pasado, Talleyrand, el brillante y cínico ministro francés, en sus memorias cuenta que aconsejó a Napoleón no atacar ni invadir a España. Esto no es creíble. Todo hace pensar que Talleyrand estuvo de acuerdo con la decisión del emperador y quería en sus memorias zafarse de toda responsabilidad en decisión tan desacertada para ellos. Las tropas francesas que estaban en España, teóricamente, para atacar a Portugal, aliado de Inglaterra, se revolvieron contra nosotros de la noche a la mañana, convirtiéndose de aliados en tropas de ocupación. Napoleón depuso a los reyes de España y como Murat se había convertido en sumamente impopular después de los sucesos del 2 de mayo de 1808 en Madrid, nombró rey a su hermano José Bonaparte, que a la sazón era rey de Nápoles. Allí fue sustituido por Murat y por la hermana de Napoleón, su mujer, Carolina Bonaparte, que pasaron al reino italiano. No contaba Napoleón con la Constitución española, que consideraba que Dios daba el poder al pueblo y que el pueblo lo delegaba en el monarca. Y que cuando el monarca no estaba, el poder volvía al pueblo y había que convocar cortes para decidir lo que se debía hacer. El pueblo, ante la ausencia del rey y su imposibilidad de gobernar, se autoorganizó y formó juntas en cada una de las provincias y reinos en los que estaba articulada España. El ejército español era bueno, la armada también, pero había sido neutralizada en Trafalgar. El ejército de entonces se había formado en el reinado de Carlos III y era de los mejores de Europa en su tiempo. Pero no se podía medir con el ejército francés surgido de la Revolución y formado por la Sar Carnot, que le llamaban los franceses el organizador de la victoria. Era un ejército de conscriptos y por tanto mucho más numeroso que los ejércitos reales de la época, pues que eran de soldados pagados y voluntarios. Las juntas provinciales reconocieron la autoridad de la Junta Central, juntas provinciales que se habían formado espontáneamente, bueno, pues reconocieron la autoridad de una Junta Central que actuó como el gobierno legítimo de España. Y formaron varios ejércitos. Uno de ellos fue el de Andalucía, mandado por el gobernador del campo de Gibraltar,
el teniente general don Javier de Castaños Aragorni, que en una batalla magistral derrotó al ejército francés que trataba de tomar Andalucía, en Bailén. Fue la primera vez que se derrotó un ejército de... Esta victoria causó el repliegue de las tropas francesas que ocupaban España tras la línea del Ebro, lo cual provocó la entrada de Napoleón en España con la Gran Armée, es decir, con lo mejor de su ejército. Por Irún, penetró por Irún y siguió lo que hoy es la carretera nacional 1 aproximadamente, la de Madrid-Irún. Había 3 ejércitos españoles que le cerraban el paso. Un Vascongadas al mando del general Blaque. Otros 2 que se unen para constituir uno solo, pues que eran el de Aragón, mandado por Palafox, y el del centro, mandado por Castaños. Bueno, unidos los 2, pues estaban desplegados en la zona de Logroño. Y el de Extremadura, que manda el general Patiño, conde de Belvedere, en Burgos. Napoleón manda al mariscal Soult hacia el oeste, que derrota a Blaque, al ejército de Blaque, en Espinosa de los Monteros. El propio Napoleón derrota a Belvedere en Gamonal, frente a Burgos, que ocupa. Y una vez allí, manda al mariscal Monteil a combatir al ejército de Castaños, que derrota en Tudela. Aunque Castaños logra sustraer sus tropas al envolvimiento que pretende hacerle el mariscal Ney y retira su ejército íntegro o muy poco desgastado. Palafox se retira a Zaragoza, bueno, pues después de haber propiciado la derrota de Tudela por su indisciplina. Napoleón toma Madrid, que le entrega a su hermano, y parte rápidamente a batir a un ejército inglés que ha penetrado por Salamanca, procedente de Portugal, mandado por el general inglés Moore. Moore, cuando tiene noticia de que se le viene encima a Napoleón, pone pies en polvorosa y no para de correr hasta La Coruña, donde le espera una flota inglesa en la que embarca su ejército, porque él muere en la batalla de La Coruña y allí queda enterrado. El ejército español, y ninguno de entonces, podía medirse con el francés en batalla campal. Nuestro ejército resulta vencido varias veces, pero no importa. Como de la tierra surgen nuevos ejércitos que se enfrentan al francés. No obstante, la Junta Central y luego la Regencia llegan a la conclusión de que no deben reñir batallas campales y entonces comienzan a defenderse aquellos españoles heroicos en las ciudades, que sufren cruentísimos ataques, hasta tal punto que uno de los mejores generales franceses, Luis Gabriel Suchet, el único que ganó el bastón de mariscal en España, le costó llegar desde Zaragoza a Valencia 18 meses, porque en su camino hubo de asediar y reducir Lérida, Mequinenza, Tortosa, Tarragona, Sagunto, Oropesa y Peñíscola. Después se prueba la guerra de batallones, de pequeñas unidades, que esos son las guerrillas que surgieron espontáneamente por doquier. Ambos lados del Duero actuaron Francisco Tomás de Ancha, conocido como Francisco de Longa, Juan Díaz Porlier, el cura Merino, Julián Sánchez el Charro, Juan Martín Díez el Empecinado. Sobre el eje Madrid-La Mancha de Espeñaperros, Sevilla-Cádiz, Francisco Abad Moreno el Chaleco, el conde de Montijo, Juan Palarea y Blanes el médico. En la zona del Ebro, Espoz y Mina, Mariano Renovales, el barón de Eroles, Luis Laci, Llauder, Francisco Miranda Bosch, Pedro Villacampa. Algún día les contaré la historia de don Joaquín Durán y Baraizábal, un guerrillero eminente, pero muy desconocido a pesar de los grandes hechos de armas que realizó. La permanencia del ejército francés en España se hizo imposible y además Napoleón sacó fuerzas de aquí para invadir Rusia. Muchas guerrillas se convirtieron en divisiones del ejército. Wellington penetró decididamente en España cuando el ejército francés pues, era una sombra de lo que había sido.
Y las fuerzas aliadas de España, Inglaterra y Portugal derrotaron a los franceses en Vitoria. Y los expulsaron de España invadiendo el suroeste francés. Y así terminó la Guerra de la Independencia en 1814. Bueno, brevemente les he hecho ahí una exposición a matacaballo, pero bueno, la radio es así. No pueden ser exposiciones largas. Muchísimas gracias, mi coronel, por tan magnífico resumen de la Guerra de Independencia. ¿Quieren comentar algo, por favor? Sí, yo quería hacer unos comentarios al hilo de lo que ha contado el coronel César. Sobre todo los tópicos típicos que siempre hay sobre la independencia, que no son inocentes, porque siempre van laminando hacia un lado. Primero, que ni el 2 de mayo ni la sublevación contra los franceses fue improvisada y popular, porque aquí en la historia no hay nada improvisado. La sublevación se estaba organizando ya hacía tiempo en el ejército español. Y el presidente David Velarde, que los pilló en Madrid, era oficial de enlace para la sublevación. El 2 de mayo, que tampoco fue improvisado, trastocó los planes y se inició antes de tiempo en Madrid, pero a nivel nacional, que fue en junio como estaba previsto. La sublevación de todas las guarniciones contra los franceses fue a principios de junio como estaba previsto. Y lo que pasó en Madrid fue un incidente previo, pero también había ocurrido lo mismo en Burgos. Es decir, que lo que pasó en Madrid había ocurrido en Burgos antes, con las tropas napoleónicas cuando entraron en España de forma pacífica. Y después el ejército español, pues había como siempre, dos tipos de ejércitos. Un ejército de reemplazo, también tenía fuerzas profesionales, como eran los regimientos suizos, y tenía dos unidades muy buenas, el ejército español. El que está en el campo Gibraltar, con Castaños, que era para bloquear el peñón de Gibraltar, que era nuestro principal escollo, y la división de la Romana, que estaba en Dinamarca con Napoleón. Y que las dos fuerzas, una teníamos con el enemigo y otra estaba bloqueando Gibraltar. No es casual que la victoria de Bailén la produjera el ejército de Campo Gibraltar, porque era el más preparado, el más adiestrado y el más cohesionado. Eso es la... Después, el asunto de la guerrilla, pues la guerrilla también, todo parece ser que la guerra de independencia lo ganaron los guerrilleros, y no es cierto. Lo ganó el ejército español con la ayuda del inglés, pero, o al revés. Pero los guerrilleros tuvieron su importancia, que no hay que quitársela, como elemento de lucha y de retaguardia y de hostigamiento a las columnas, pero también tuvieron un defecto grande. Eran muy disciplinados y también era más cómodo ser guerrillero que alistarse en el ejército español, con lo cual tuvo problemas de alistamiento por culpa de que todo el mundo prefiere estar en su pueblo y hacer de bandolero o de medio guerrillero que está con la disciplina militar. Estos guerrilleros pues también tuvieron después, se integraron después lógicamente dentro del ejército, ¿no? Y después lo que sí tenía mérito, lo ha comentado, es la capacidad de regeneración, es decir, que el ejército... había una batalla, el ejército español ha derrotado una unidad militar y al día siguiente, a la semana siguiente, otra vez las fuerzas francesas se encontraban con otra batalla, con otro ejército. Y para terminar, el problema de Bailén. Bailén tuvo un problema y es que como ganamos, pues todo el mundo quería una batalla campal contra los franceses, los políticos y la Junta de Defensa, y no estamos capacitados para enfrentarnos frontalmente al ejército napoleónico. Teníamos que haber hecho, como decían algunos generales, entre ellos Castaño y Braque, una guerra de contención, es decir, el ejército observar, mover siempre al compás enemigo sin entrar nunca en batalla campal, siempre batalla de desgaste, como hacían los guerrilleros, pero no entrar en batalla campal porque cada batalla campal es una derrota segura. Sin embargo, la presión de la opinión pública, que costó alguna sangre, y también política, obligaba al ejército a buscar batallas campales, que siempre terminaban en un descalabro hasta la fase final, que ya la cosa cambió de signo. Pues nada más que era eso.
Muchas gracias, mi general, por sus aportaciones. Mi general Pérez Alamán. Yo quería hacer una pregunta a los expertos, que era ¿qué porcentaje había en España de afrancesados y no afrancesados? Pues no lo sé, pero no había muchos. A nivel Madrid, a nivel político, de la nobleza y en la corte, pues sí que había bastantes, ¿no? Pero en la población general no había afrancesado. Todo el mundo se echó, y si lo había, pues cambiaron de bando rápidamente, ¿no? Eso fue una cosa más bien de tipo de alta sociedad, madrileña y sobre todo madrileña, y un sitio más, pero no fue... No fue una guerra civil, como pretenden algunos, no fue una guerra civil. Fueron incapaces de organizar unidades españolas dependientes de José Bonaparte. Es decir, casi todo el ejército, digamos, de ocupación venía de origen francés, aunque la mayor parte no era francés. Es decir, se llama ejército francés, pero aquí había muchas tropas alemanas de las zonas de la Confederación del Rin, que estaba subordinada a Francia, muchas tropas italianas, Reino de Nápoles y también los otros reinos conquistados, y tropas polacas, que era un gran aliado de Napoleón porque había restablecido Polonia. Entonces el ejército se llama ejército francés, pero era realmente un ejército multinacional. Bueno, se te ha olvidado los suizos. Bueno, los suizos es que... en los dos bandos. Y entonces, el ejército, los que estaban con el ejército español, a pesar de la superioridad francesa, no abandonaron sus filas, continuaron generalmente leales a España. Pero tenían prohibido enfrentarse. Entonces, si por casualidad se encontraba un regimiento suizo frente a otro suizo, no entraba en combate entre ellos. Eran mercenarios y era su ética y su norma. Sí, su ética era que ellos eran leales a quien les contrataba y no cambiaban de bando. Por eso, digamos, eran una tropa muy segura. Porque claro, todo mercenario, el riesgo que se ha dado en muchas batallas, es que si la otra parte les ofrece más dinero, cambian de bando. Y los suizos tenían a gala, y por eso fueron la mejor infantería profesional durante casi 300 años, el que ellos respetaban a quien les había contratado. Y entonces por eso a los suizos, cuando les obligaron a ingresar dentro del ejército, digamos, de José Bonaparte, lo llevaron fatal y prácticamente pues cambiaron de bando los que pudieron tras la batalla de Bailén, a donde les enviaron. Bueno, magnífico. ¿Quiere aportar algo con el Puig, que no ha intervenido al respecto? Conecte el audio, por favor. Sí, bueno, quizá, no lo sé, eso lo tendrían que decir los expertos, yo no lo soy, ¿no? Quizá en las Cortes de Cádiz estaban todos los perfiles representados, ¿no? Absolutistas, liberales, y monárquicos, constitucionalistas, ¿no? Todo se fue al traste con el final de la guerra y las barbaridades, que también merecerían un capítulo aparte, o sea, los expolios, destrozos y demás que hicieron las fuerzas francesas en nuestro territorio, ¿no? No solo de obras de arte y demás, sino de pues, asesinatos y tal. Fue tal el rechazo a lo francés, por esos años de guerra sangrienta y demás, que provocó el manifiesto de los persas, creo que en Sagunto, al deseado, luego Rifelón, y el inicio de un periodo que fue la decadencia ya casi absoluta de nuestra nación. Creo que más o menos pudiera haber sido así. Nada más. Yo, si me lo permiten, querría, antes de ceder la palabra al teniente general y al coronel, decir bueno, que esa guerra supuso la pérdida de América, porque se descompuso el Estado, desapareció España, y luego el fraccionamiento trágico en infinidad de naciones que se han dedicado a guerrear entre ellas. Y luego, por último, también no olvidar los saqueos, violaciones y destrozos que llevó a cabo el ejército de inglés. Por ejemplo, el asalto a Badajoz, mucho peor que cualquier otro asalto francés,
a la nacionalidad española, donde hasta violaron a las monjas. O sea, ese ejército expedicionario inglés no venía a ayudar a España, venía en un contexto de guerra internacional contra Francia y a hacer de España una colonia más, ¿eh? Entonces, que tampoco nos perdamos, digamos, en los destrozos que Inglaterra causó en nuestra patria. Cedo la palabra al teniente general Pérez Alemán, que quería hablar. No, quería hacer otra pregunta a los expertos. Era qué grado de fortaleza o qué postura adoptó Carlos IV y la familia real frente a Napoleón. ¿No hubo más remedio o que blandenguearon bastante ante la presión del emperador, olvidándose de sus cometidos? Pura felonía, desde el principio hasta el final. Fernando VII traicionó a su padre en el motín de Aranjuez, para empezar, ¿eh? Después fueron a Bayona cada uno a ver si le quitaba el trono al otro. A ver, después Fernando VII felicitaba a Napoleón por la victoria sobre las tropas españolas. Y sí, ese era el deseado. Y como ha dicho Guillermo, hay que distinguir siempre lo que es una catástrofe de lo que es un desastre. Que para Almohad fue un desastre, pero bueno, pues se arregló. Catástrofe no tiene arreglo. Y la Guerra de Independencia fue una catástrofe. Perdimos todos los virreinatos, entramos en guerra civil, ya dejamos de ser una potencia, y gracias, sobre todo, a Fernando VII, que cuando llegó, pues entre esos fusiló a la mitad de los que le habían traído, y lo cual, y con la ciudad absolutista, y fue también el culpable de la guerra carlista. Luego, fue un auténtico, se llamó el rey felón, vamos. Y Carlos IV, pues, peor todavía, por tonto. También acaba en on. Muy bien, magníficas intervenciones. Cedo la palabra rápidamente a Coronel Collins, que quiere hacer una puntualización. Sí, bueno, efectivamente esta guerra pues fue nefasta para España, pero verdaderamente es que seguimos teniendo en contra a Inglaterra. Inglaterra quería hacerse con el imperio colonial español de América a toda costa. Entonces, en el Congreso de Viena, que es donde se arregló Europa después de Napoleón, se preocupó Inglaterra de que nadie apoyara a España en la guerra de emancipación de América. En la guerra de emancipación de América, mientras España estuvo ocupada, es decir, hasta 1814, estuvo mantenida por los propios americanos. España no mandó poquísimos soldados a América porque no podía. Todo el ejército español estaba embutido en defender España. Pero mantuvieron el imperio incólume, la América española incólume, los españoles de América. Claro, cuando Fernando VII en principio mandó un ejército mandado por el general Morillo a América que restableció la situación en gran parte, pero con la ayuda de Inglaterra, de Francia, prácticamente de todos, pues los independentistas no acabaron de ser derrotados y ya en la época liberal, lo que se llamó el trienio liberal de 1920 a 23, es cuando tomó carta de naturaleza la independencia de los estados americanos, de los reinos americanos, porque perdieron la esperanza de que España volviera allí a ayudarles a mantener aquellos reinos como integrados en la monarquía hispánica y ocurrió la emancipación de América. Hay que tener en cuenta la sublevación de Riego. La sublevación de Riego que está fomentada por los masones desde Gibraltar. Y eso no lo han defendido España. Eso iba a América, y ahí Riego hace una traición, y se subleva contra el gobierno, contra el rey, pero entonces ya las colonias, o los virreinatos, mejor dicho, colonistas más dicho, se perdieron ya sin solución. Pues no tenía ya esperanza de socorro. Pues desde luego es un tema interesante que algún día tendremos que analizar todo el proceso de emancipación americana, porque es muy desconocida en España y ahí está el origen de muchos de nuestros males todavía hoy no solucionados y que requieren un debate de la pica en Flandes. Así que si no tienen ningún comentario adicional, yo creo que estamos fuera de tiempo, pero ha merecido la pena, ha sido un programa magnífico
pura historia y que requiere análisis y maduración por parte de el mundo cívico-militar español. Muchísimas gracias a todos y muy buenas tardes. Hasta la próxima semana.